¿Qué pasó el día sábado? Hubo allanamiento a oficinas de Perú Libre y a inmuebles de Vladimir Cerrón en Huancayo y en Lima también. Ya, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué no han habido detenciones como hay en otros allanamientos por este tipo de delitos o en este tipo de procesos? Vamos a hablar de todo esto con el ex fiscal anticorrupción Pedro Angulo, que ya está con nosotros. Doctor, gracias por estar en Exitosa, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Giovanna y Pedro, a sus órdenes. Doctor Angulo, bueno, lo que el fiscal Rafael Vela menciona que ahora corresponde seguir la ruta del dinero. Esos allanamientos que se dan, exactamente en qué momento se produce. ¿Se da porque un fiscal amaneció con la decisión de allanar cualquier establecimiento, cualquier inmueble? ¿Se da porque hay un principio de repente de suceso de hechos que tienen que culminarlo, intervenir de esa forma fuerte con policía? ¿Cómo se produce previamente un allanamiento, doctor Angulo? Le pregunto esto porque salió inmediatamente la bancada de Perú Libre a decir que hay una especie de persecución, que no comparten, y el perseguido político es Vladimir Cerrón. Bueno, eso es lo tradicional cuando se trata de políticos, los investigados, ¿no? Sus pares, sus amigos salen a decir que hay una persecución política. Pero la realidad nosotros sabemos, porque además es público en investigaciones periodísticas anteriores, se han dado dos tipos de datos, ¿no? Que hubo personas que trabajaban a nivel de la región de Junín, sea en la época del señor Cerrón e inclusive también posteriormente cuando él ya no preside, y a las cuales se les han pedido cuotas de dinero, ¿no?, para pagar supuestamente la reparación civil que le correspondía hacerlo al señor Cerrón. Y de otro lado también se sabe que las licencias de conducir que estaban regentadas en la región Junín dieron licencias a personas que ni siquiera se habían apersonado a participar de los requerimientos, exámenes médicos, etcétera, también para conseguir dinero para la campaña. Entonces, por lo menos aquí estamos hablando de dos fuentes de dinero que se supone hay seguimientos y hay colaboradores eficaces que dicen que ese dinero llegó a la campaña. Al constituir dinero ilícito, ese dinero, al llegar a la campaña, se convierte en lavado de activos, ¿no? Dinero ilícito aplicado a formas regulares, como es una campaña, compras, etcétera. Y por eso hay dos procesos. Por eso hay dos procesos. Así es. ¿No? Con dos fiscalías. Esto es importante que entienda el público, ¿no? Hay dos procesos. Uno por los mismos actos de los dinámicos del centro y otro por lavado de activos ya más vinculado a Perú Libre. Exactamente. Entonces es evidente que eso tiene suficiente peso para justificar una medida de allanamiento. Además, lo que se ha dicho en el mismo pronunciamiento es que la Fiscalía había solicitado el acceso a libros, a documentos, y le había sido negado. Cuando esto es negado, obviamente tiene la facultad de pedirle al juez para poder hacer el allanamiento y requisar, ¿no?, tomar los documentos que necesite para la investigación. Por ejemplo, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia, aquí no existe un tema de persecución política, lo que usted nos está diciendo, sino que previamente para que una fiscalía pueda pedir allanamiento de un inmueble, tiene que haber elementos suficientes, como por ejemplo, que no te entreguen el libro contable, que no te entreguen los recibos, la documentación que prueba que la plata que están justamente investigando esa ruta del dinero es de procedencia legal. Si no te dan libros contables, no te dan los documentos, entonces si se niegan a proporcionarte la información, se procede con el allanamiento. Eso ocurre. Efectivamente, ¿no? Y prácticamente el señor Cerrón y quienes lo acompañan en el partido Perú Libre, lo que estarían pidiendo sería un privilegio al considerar que ellos no los pueden investigar. Anteriormente ya la Fiscalía ha hecho eso, por ejemplo, lo hizo en el caso de los cócteles con el partido de la señora Keiko Fujimori. Entonces, no es que tampoco existan antecedentes, lo que pasa es que hay políticos que se consideran intocables. Ahora, estamos en una situación, en un proceso preliminar. ¿Se pudo haber buscado detenciones preliminares
en estos allanamientos o sería muy pronto en la investigación, que fue abierta en julio, para poder llegar a esas detenciones preliminares? Todavía se están en investigaciones preliminares. Generalmente las prisiones preventivas se piden cuando se va a dar ya la investigación preparatoria en sí mismo, con pero personas suficientemente imputadas. la detención preliminar que llega antes y que es por unos días nada más, ¿se pudo dar en estas circunstancias o muy pronto, muy rápido para llegar a eso? Porque a veces los fiscales acuden a las detenciones justamente preliminares para llegar a algunos de sus objetivos. Sí, efectivamente, también es posible que se puedan dar detenciones preliminares judiciales cuando hay suficientes elementos. A veces puede ser que el Ministerio Público no lo hace por estrategia o también porque todavía no tiene los suficientes elementos, ¿no? Cualquiera de las dos cosas podrían ser. Ahora, doctor Angulo, ¿hay algún peligro en el hecho de que Perú Libre sea partido de gobierno y Vladimir Cerrón, el secretario general de esta agrupación, y que constantemente tuitea sobre decisiones que el presidente Pedro Castillo debe tener? ¿Hay algún peligro dentro del proceso? Bueno, el señor Cerrón se caracteriza por presionar, pero él en estos momentos no tiene un cargo público. No podría decirse que su sola palabra pueda presionar más allá de lo que él hable, pero si hubiera autoridades dentro del partido político Perú Libre o que hablan en los mismos términos que el señor Cerrón, o peor aún, actúan o atacan al Ministerio Público y al Poder Judicial, definitivamente podrían incurrir inclusive en encubrimiento. Le cambio la pregunta, pero sin salir de esa tónica. El hecho de que Perú Libre sea un partido que viene siendo investigado en estos momentos por la Fiscalía y que Vladimir Cerrón sea secretario general de ese partido político que hoy es partido de gobierno, ¿puede ser un elemento, un presupuesto de obstaculización a la investigación que el Ministerio Público puede desarrollar? Al momento, mientras solamente sean expresiones de palabra las que se hayan dicho, no. Pero si hubieran acciones materiales que se realizaran, ¿no? Definitivamente sí. Recordemos que en el caso de la señora Keiko Fujimori, lo que motivó inclusive al pedido de prisión preventiva es que en los WhatsApp, ¿no?, del partido se leyó que habían acciones coordinadas de los congresistas en contra de los fiscales que estaban investigando, ¿no? Campañas. Entonces, y eso sí es otra cosa. Eso ayudó a una medida preventiva. Pero ¿qué distinción, qué diferencias usted encontraría que nos podría manifestar entre el caso de Fuerza Popular y de Perú Libre? La diferencia sería que en ese caso se dieron colaboradores eficaces que ya apuntaban directamente al entorpecimiento de la investigación que sistemáticamente se estaba haciendo por parte del partido, por parte de congresistas y dirigidos además por la señora Keiko Fujimori. Todavía eso no se sabe. Entendiendo que él pertenece a este partido Perú Libre y que se investiga justamente la procedencia de los fondos utilizados en campaña política. Si se encontrara algún vínculo directo con él, posiblemente sí. Lo que se sabe es que en la última, en la campaña de la segunda vuelta, cuando hubo el mitin de cierre, el señor Cerrón se trasladó de Junín a Lima porque él estaba, dicen, organizando ese mitin. Y lo que quiere decir que él, con el dinero que habían recaudado, aplicó ese dinero y lo organizó él mismo. Ya, pero el dinero no salga de las manos del señor Cerrón, el señor Cerrón va a ser responsable. Ya, pero ¿cuánto compromete al presidente Castillo? El señor Castillo sería responsable. O sea, a ver, pongamos, el presidente Castillo en el mitin en el centro de Lima, con la organización que hace Vladimir Cerrón, pero el presidente Castillo no toca plata, él solamente hace acto político como candidato, da su mitin, llega, se retira y su vida continúa. Mientras que no haya tenido acceso al dinero, no tiene mayor responsabilidad por más que se investigue la presunta procedencia ilegal de la plata. Exacto.
o salvo que él hubiera tenido conocimiento que el dinero con el cual se estaban preparando el meeting, se estaba desplazando personas, comprando materiales, estaba vinculado. Allí habría un conocimiento, pero mientras él no tenga conocimiento, él estaría exento de responsabilidad. Todo quedaría a nivel de quienes gastaron el dinero, lo cual se aprecia que directamente lo hizo el señor Cerrón. Claro, y ahí hay una gran diferencia también con Fuerza Popular, que en el caso de Fuerza Popular la candidata Keiko Fujimori de alguna manera fue probado que tenía vinculación directa, incluso con los aportantes falsos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Angulo. Ha sido Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción.